Para mí la pintura es oración, para mí la pintura es teología, para mí la pintura es predicación, pero también es experimentar, es jugar, explorar nuevas posibilidades, ¿no? Cada nuevo cuadro es una búsqueda, son nuevas posibilidades y lo que podía ser un estilo no es algo estático, no es algo que permanece, no es algo que no cambia, sino todo lo contrario. Como artista me siento muy en dinamismo, muy en evolución. Capta perfectamente al espectador con una sola mirada su cuadro. Y eso no es nada sencillo hacerlo. Tiene él luz propia que sabe perfectamente plasmar con los colores. Entonces, cuando acostumbrados a ver diariamente millones de cosas, que un cuadro consiga pararte, detenerte y mirarlo, es todo un logro. Y que cada vez que lo mires puedas experimentar nuevas cosas. Mucha textura, incluso se ve muy bien el impulso de la pincelada, no sé si incluso arañones. Es todo muy físico, muy encarnado, pero después te lleva a eso, a una contemplación, a una dimensión espiritual. A la luz de Dios trato de ver lo que tengo dentro, lo que quiero expresar. Muchas veces dentro de la misma oración me surgen inspiraciones desde alguna lectura evangélica o algún salmo. Y en ese momento me aparece como una imagen mental del resultado final o de lo que a mí me gustaría hacer. Pero luego también es verdad que en el momento que ya empiezas a trabajar, cuando empiezas a pintar sobre el lienzo, el cuadro también como que cobra vida propia, que toma su propio camino, ¿no? Hay veces que sí, que se acerca a esa idea mental que yo tengo originariamente, nunca se alcanza esa idea ideal o esa idea perfecta, nunca la alcanzas, pero sí es cierto que hay veces que te acercas más y otras veces el cuadro acaba siendo completamente diferente a lo que tú pretendías en un principio, ¿no? Pero a mí eso me gusta, porque a mí me gusta pensar que es también el mismo espíritu, ¿no? Que te va impulsando, que te va llevando y que muchas veces pues, se escapa a lo que tú has querido amarrar, a lo que tú has querido concretar. El lenguaje abstracto que ha conseguido tan estupendo, que hace que cualquiera, sea de la confesión que sea, puede llegar a eso, a utilizar, a través de la pintura, llegar a un estado elevado. Su vocación como religioso está en su pintura y invita a muchas cosas. Entonces, me parece que una parte maravillosa de lo que es la predicación, ¿no? Sus obras son un reflejo de su corazón, ¿no? De su forma de entender la vida. Entonces lo que tiene de especial es que toda la pasión que pone en su vida, ¿no? Su forma de vivir, de comunicar, la está poniendo desde siempre en su pintura. En la obra de Félix es cierto que se usa mucho las esquinas de los cuadros. Quizás es más usual pintar poniendo la parte más importante en el centro, pero Félix sabe muy bien
cómo jugar con las esquinas de los cuadros que no queden descolgadas y que sea un todo el cuadro. De ahí que tenga tan buen uso de sus luces. Pone las luces en una esquina, pero el cuadro no tiene por qué ser, o sea, el espectador no mira solo en esa esquina, sino que sabe jugar con el color contrario en el otro lado para que tenga un equilibrio perfecto, con los colores, únicamente con los colores. Del mismo modo que utiliza los relieves por la parte central para que no sea un cuadro únicamente de las esquinas. Recherche de la lumière à travers ses œuvres, cette lumière qui n'est pas simplement difficile à capter, à fixer par des couleurs, par des tons, mais aussi qui porte en elle une symbolique. El color, la forma, y especialmente si estamos hablando de pintura abstracta, me parece un espacio privilegiado o un terreno privilegiado para el encuentro entre gente distinta. Las figuras o la figuración es algo que siempre delimita, que define, que de alguna manera encierra. Mientras que si simplemente te mueves en el lenguaje del color y de las formas, las texturas, pero de una forma abierta, permite, por decirlo de algún modo, permite un diálogo, entre comillas, ¿no?, entre mi propia interioridad y la interioridad del espectador. Unos colores, unas formas con los que yo he expresado algo, una realidad, un sentimiento, una idea, puede despertarte a ti otros elementos diferentes a los que yo he querido expresar, pero que se enriquecen mutuamente, ¿no? El espectador se puede enriquecer con lo que yo he querido expresar, a la vez que la misma obra, me atrevería a decir, se enriquece con lo que el espectador siente al contemplarla. El uso del color ha estado pensado, acordado, transmitiendo una serie de ideas y en otros casos unas prohibiciones. De ese modo, a lo largo de la historia, por ejemplo, que se pinta a la Virgen María de azul no es una cosa anecdótica, tiene un trasfondo y un lenguaje, algo acordado detrás. Así pasa en la abstracción igual. Félix no hace un uso de los colores anecdóticos, sabe perfectamente qué quiere transmitir, cómo los tiene que emparejar, cómo los tiene que juntar y cómo los tiene que colocar en un cuadro para transmitir lo que él considere o lo que en su momento él ha sentido, porque no tiene que ser lo mismo que el espectador sienta en ese momento. Creo que es magnífico en sacarle todo el provecho al color en sus contrastes y en sus matices más sutiles. Y la pincelada y la textura, unida al color, pues bueno, hace una amalgama casi que respira, ¿no?, en su obra. El color hace que parezca que se mueve, que se transforme. Todas las tonalidades con las que trabaja, realmente en ella está intentando él plasmar lo que siente, cómo vive su fe, qué cosas quiere transmitir, ¿no?, qué cosas quiere predicar. Recurro a los colores que son pues sencillos, que son limpios, que son fáciles de captar, fáciles de identificar, de asociar con distintos sentimientos, con elementos de la naturaleza, los colores que a mí me gustan, los colores que me mueven. El color también puede curar, puede ayudarte a cerrar las heridas, puede, bueno, a plasmar todo lo que llevas en el interior.
me parece muy necesario que a la hora de anunciar el Evangelio, en el mundo de hoy, la imagen tiene que tener un protagonismo, pero una imagen actual, una imagen que verdaderamente responda a las inquietudes, a los gustos, a las preocupaciones y a la espiritualidad del ser humano del siglo XXI. Muchísimas posibilidades, por ejemplo, para la oración. La pintura contemporánea o la abstracción te exige que te detengas, algo que hoy estamos muy poquito acostumbrados a hacer, que te detengas, te pide que hagas silencio, te pide que contemples, que desde ahí contemples lo que eso mueve dentro de ti. Y eso para el hombre de hoy es algo que cuesta mucho, que no estamos acostumbrados a hacer, que no nos enseñan a hacer, ¿no? Y yo estoy convencido de que el arte contemporáneo, la abstracción, es una invitación para que la persona se detenga, para que haga silencio, contemple y mire dentro de sí. Una vez que haces eso, yo creo que la puerta al misterio, la puerta a la trascendencia ya está abierta, porque las personas somos misterio también, ¿no? C'est de pouvoir ne pas s'imposer, mais de proposer. Proposer à celui qui contemple un tableau de Félix de entrer dans une réflexion avec l'histoire qui lui est propre, avec les sentiments, les émotions qui l'habitent à ce moment-là, entrer dans cette œuvre pour essayer de capter quelque chose qui va le mener au-delà de son ressenti à ce moment-là. Frère Félix propose donc cette réflexion, invite à cette réflexion pour témoigner de la présence de Dieu. Utilizando, vamos a decir, lenguaje más cercano, de eso, el expresionismo abstracto, llega a una dimensión que tiene mucho que ver y lo entronca con pintores, pues eso, del primer Renacimiento, en el que, como Fray Angélico, lo espiritual es fundamental, ¿no? Y esa comunicación del espectador con lo divino es el objetivo principal. Hay mucha influencia de Klimt, de Van Gogh, de los impresionistas, ¿no? Ahora está claro que la influencia del arte abstracto. A mí me recuerda mucho a Leonidas Fremov, un pintor que utiliza solo la espátula y utiliza pegotes de pintura. Cuando hacía la tesis doctoral, empecé a estudiar la obra de un fraile dominico, un artista que se llama King M. John, que pinta abstracción. Y en la medida que yo fui leyendo sus libros, conociendo su obra, profundizando en su pintura, fui descubriendo y enamorándome de todas las posibilidades que tenía la abstracción. Te permite pintar muy desde las entrañas, ¿no? Muy desde la visceralidad, desde la espontaneidad, con muchísima libertad, sin tenerte que limitar, sin tenerte que sujetar a referencias visuales o a referencias figurativas. Como teólogo, como religioso, como dominico, con esa vocación de predicación, a veces en un título, a veces de una forma más expresa, acaba haciendo todo un relato teológico e intelectual. En la tradición dominicana, la dimensión del estudio, la dimensión intelectual, la dimensión teológica es fundamental, y en la pintura de Félix también aparece. Hay un mensaje general que yo sí que tengo claro que es lo que yo quiero expresar siempre, ¿no? Que en definitiva pues es el mensaje del Evangelio,
que yo pienso que es un mensaje que incluso más allá de la fe es un mensaje válido para cualquier persona. Es buena noticia para todo el mundo, aunque no seas creyente. En Félix, ahora mismo, más que nunca, pues está predicando con sus cuadros, dejando también que la gente cuando se para a contemplar sus obras, pues que le dice, que descubra que está intentando transmitir, que descubra que Dios es misterio. Ese lenguaje contemporáneo no es algo ajeno, sino que puede ser precisamente el lenguaje más apropiado para despertar en nosotros todas esos resortes pues, de fe, de trascendencia, de reflexión incluso. No sabemos cómo es Dios, pero lo podemos vislumbrar a través de la experiencia de Dios que Félix nos está comunicando en cada una de sus obras, ¿no? La búsqueda de la verdad puede ser de muchas maneras. No es leyendo únicamente, como al final tendemos a pensar. Puede ser explorando el mundo del color. Puede ser traspasando el libro, traspasando un texto para ver qué te dice con otros tipos, con otras técnicas, con el arte. Entonces, en esa búsqueda de la verdad, el ser dominico a Félix puede que le haya dado un plus como artista que otros artistas religiosos no lo tienen. L'œuvre du frère Félix Hernández s'inscrit dans une longue tradition de frères et sœurs dominicains de l'ordre des prêcheurs qui ont cherché à prêcher à travers un art visuel. Les lettres de noblesse de cette façon de prêcher ont été présentées par Fra Angelico. C'est alors que l'ordre a découvert que la prédication ne passait pas seulement à travers la parole, l'écrit ou oral, mais également à travers l'image. Et c'est très significatif qu'à partir de ce moment-là, l'ordre a cherché à encourager les frères et sœurs dans l'expression de la foi à travers les arts visuels. Dentro de esa vocación dominica, pues es un poco como lanzar las preguntas para que tú, en tu libertad y en tu historia, con tu historia, pues la respondas. Y creo que, claro, el arte abstracto en eso es mucho más facilitador que cualquier otro tipo de lenguaje artístico. Su obra técnicamente tiene mucho que ver, como yo creo que lo vemos todo como fraile, que es un fraile alegre, cercano. Los artistas dominicos a lo largo de la historia han tenido siempre en su arte un matiz más espiritual, más trascendente y muy, muy didáctico. Si vamos al convento de San Marcos de Florencia, todo lo que hay de Fra Angelico es en colores muy suaves, muy agradables a la vista y transmiten paz, transmiten una espiritualidad, un lugar, no sé, etéreo, diferente y didáctico. El mensaje es claro y directo. Y Félix todo eso le da una vuelta y el color es vivo. O sea, el color salta del cuadro, te ataca y te obliga a pensar, ¿no? Te está obligando a que reflexiones qué estás viendo. Toda esa expresividad que él refleja en sus obras, fruto también de la contemplación, ¿no? A mí me encanta esa frase de Santo Domingo, ¿no? Contemplar y dar lo contemplado, ¿no? Pues yo creo que él reza mucho cuando pinta. O sea, el acto de pintar, lo decía Balthus,
en su biografía, el acto de pintar para un artista es un modo de oración, porque te retiras en la soledad de tu estudio, de tu cuarto, de tu habitación. A partir de ahí te pones en manos de Dios, ¿no? Y dices, bueno, pues que brote de mí todo lo que tú quieras, ¿no? Pinturas que te hablan o que te escuchan cuando lo necesitas. Entonces eso es muy bonito porque tienes un cuadro de Félix y estás viendo a Félix, además de todo lo que te pueda decir el cuadro. Pero es un arte que te rodea y bueno, te da lo que necesitas en ese momento. Y la alegría que también nos transmite él mismo, creo que también está muy bien expresada en su pintura. Es precioso, ¿no?, que su vocación la está plasmando en cada una de sus obras, ¿no? Y todo lo que siente, todo lo que vive, a través de ese lenguaje abstracto, pues nos está llegando a cada uno de nosotros, ¿no?